Hola, hoy vamos a abordar un tema que es bastante importante para cualquier situación de la vida y para la salud mental, y es el perdón como una sobria decisión. El perdón, desde mi planteamiento, es una herramienta, es un proceso primero que todo, pero es una herramienta que puede estar en distintos niveles, el nivel psicológico y el nivel espiritual. Como es un proceso que requiere de trabajo interno y tiempo, porque el tiempo también ayuda muchísimo, vamos a ver en este pequeñito conversatorio de manera muy rápida, pero yo creo que tratando de ser lo más completo posible, varias cosas. Uno, que el perdón es un proceso. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros somos los que necesitamos perdonar a los que nos han herido? ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros somos los que hemos infringido el daño? O sea, cuando tenemos que pedir perdón. ¿Y qué necesitamos hacer para perdonarnos a nosotros mismos? Claramente que en el orden podría ser primero el último, pero vamos a explicar primero qué es un proceso. Es un proceso que tiene 4 fases. La primera está relacionada con descubrir la herida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando en una situación somos heridos o estamos abocados, enfrentados a situaciones donde nos han hecho daño, allí necesitamos ver varias cosas. Primero, yo lo llamo como la herida síntoma. No, ojo, cuando hablo de esto no quiero quitarle ni fuerza, ni quiero quitarle importancia, ¿no? Cuando hablo de que es la herida síntoma es porque el evento primario puede venir a abrirnos una herida que ya existía en nuestra historia, que ya existía en nuestra vida y que posiblemente no nos habíamos fijado o ni siquiera le habíamos dado importancia. Esta frase que la voy a compartir, la voy a leer, es lo que quiero explicar. No es el otro que hiere, no es el otro que hiere, el otro solo te muestra dónde tú estás herido. A esto me refiero, y es que muchas veces las situaciones que vivimos en la actualidad vienen a mostrarnos situaciones que tenemos que trabajar. Entonces, al regresar en las etapas del proceso, podemos mirar que el descubrir la herida no solamente es aceptar que estoy dolido, o sea, darme el permiso de vivir las emociones, de sentir la rabia, de sentir el dolor, de sacarlo, de expresarlo y de validarme, sino que tiene una segunda partecita y es ser capaz de profundizar y mirar más allá de la herida actual. ¿Cuál es la herida? Esa herida, ¿en qué momentos de nuestra historia personal existe? Voy a poner un ejemplo. Hablemos de la herida de la traición. Si mi pareja me ha traicionado, efectivamente eso es un dolor y eso es uno de los duelos muy difíciles de superar. Sin embargo, si yo ahondo en mi historia, es muy posible que ese dolor que tengo, que es muy fuerte, sea mucho más fuerte si en mi historia ya he tenido eventos de traición en otras situaciones, o si de pronto yo he traicionado, o si yo me he traicionado en situaciones. Entonces, y esto lo podemos aplicar para muchas de las heridas. Entonces, por eso es tan importante en la primera fase descubrir la herida, elaborarla y profundizar en la historia. La segunda parte del proceso de perdón tiene que ver con tomar la decisión de perdonar.
¿Qué quiere decir? Cuando yo elijo y tomo la decisión de perdonar, quiere decir que asumo que posiblemente en esa situación de pronto no sé si tenga algo de responsabilidad, en algunas ocasiones sucede, o para quitarme el rol de que existen unos culpables, y entonces como existen unos culpables yo no me responsabilizo de sanar mi herida. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la responsabilidad de sanarme, pero mientras me mueva en el encuentro con un otro desde el rol de ellos son los culpables y yo posiblemente soy víctima, la probabilidad de que podamos sanarla es mínima. Entonces hay que tomar la decisión, querer perdonar. Estas dos partes son las partes que yo llamo psicológicas, y las otras que siguen pues también son psicológicas, pero tienen un elemento espiritual. Porque muchas veces cuando estamos en esta situación que posiblemente nos retiene de resentimiento, que hace muchísimo daño, y no podemos, así queramos y hagamos muchas cosas, como quitarnos esa sensación de injusticia y de porque yo y porque a mí, y nos cuesta mucho trabajo, pues podemos pedir ayuda. Sea ayuda profesional, claramente, o como yo lo llamo, ayuda del cielo, dependiendo de las creencias. Entonces, para aquellas personas que son creyentes, ayuda a un poder superior, como lo concibas, se llame Dios, se llame la vida, se llame el universo, o se llame tu propia alma. No, o sea, es como pedir esa fuerza que me ponga en el lugar suficiente para poder entrar en comprensión, dejar de pelear, entender, y ahí sí puedo pasar a la cuarta fase, que se llama entregar y soltar. Cuando puedo realmente comprender, puedo entregar y soltar y dejar ir esa sensación, esa rabia, ese dolor, ese resentimiento que posiblemente me lastima todo el tiempo, y puedo dejar ir. Esas son como las 4 fases del perdón. Ahorita vamos a mirar qué necesitamos hacer cuando, más específicamente, cuando tenemos que perdonar a aquellos que tienen que ver con nuestras heridas mortales o vitales, que casi siempre son nuestros padres, porque claramente en algunos casos sí hemos sido víctimas, sí hemos sido vulnerados, claramente. Y aquí es donde venimos a hacer el proceso del trabajo. Como ya lo expliqué anteriormente, habíamos hablado de el proceso de una herida y de cómo elaborarla y profundizarla. Es un duelo. Entonces, pues eso lo expliqué con detalles, y es cómo hacer el duelo de esas heridas, cómo sacar las emociones. Pero después de que se hace el duelo, el segundo paso tiene que ver con la comprensión de la cadena. ¿Eso qué significa? La comprensión de la cadena es cuando yo tengo la capacidad de ir a mirar las historias en este caso de nuestros padres, y poder darme cuenta que en muchos momentos ellos son parte de una cadena. Ellos también fueron víctimas, ellos también fueron heridos, y que no quisieron hacernos daño con ninguna intencionalidad. Posiblemente fue con todo el amor, porque eso es lo que han aprendido. Entonces, desde allí, el ejercicio que yo usualmente pongo cuando se puede hacer es, si tenemos la posibilidad de preguntar y de pronto de esculcar en sus historias, y nos podemos llevar muchas sorpresas, porque allí nos damos cuenta de situaciones que vivieron de pronto muy graves,
y que nos dan respuestas de sus comportamientos. Cuando nos podemos poner en sus zapatos, podemos entrar a la comprensión. Y vamos al tercer paso, que tiene que ver con descubrir el para qué y quitarnos del por qué. ¿Qué quiere decir? Si yo, que estoy herida, me hago todo el tiempo la pregunta de por qué yo, porque a mí, eso no me sirve de nada. Pero si yo cambio el por qué para el para qué, muy posiblemente voy a encontrar el aprendizaje y voy a encontrar herramientas para sanar, claramente. Perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Eso es una realidad. Muchas veces creemos que perdonando estamos haciendo un favor a otro. No, el favor es para nosotros mismos. El generar que nos dé paz, el que encontremos tranquilidad y podamos poner en cada sitio la situación y no tener pendientes, eso nos da un poco el camino de la libertad. Ahorita vamos a ver la otra parte de cómo pedir perdón a quienes hemos hecho daño. La humildad de corazón. ¿Qué quiere decir? La humildad de corazón es el acto de contrición que hacemos, pero que haya que sentirlo, porque muchas veces pedimos perdón como estrategia, como, ay, sí, mira, sí, lo siento, pero no lo sentimos. El acto de contrición es importante, porque es que ahí es donde se genera el cambio. Cuando yo soy capaz realmente de sentir el dolor porque posiblemente puedo sentir el dolor del otro del daño que hice y el dolor conmigo mismo de algo que muy posiblemente no quería hacer. Ahí se requiere, repito, la humildad de corazón. La otra parte tiene que ver ¿qué pasa cuando no se puede hacer la reparación directamente por muchas razones? O porque hacerlo implica hacer mucho más daño, o porque el otro no permite que se acerque y no. Entonces también se puede hacer. O sea, por eso si la persona directamente no se encuentra, como cuando las personas se mueren, podemos hacer rituales con el alma del otro ser para pedir el perdón. Porque es que realmente la magia tiene que ver es con el acto cuando tú lo haces, no con el resultado. Porque muchas veces hemos pedido perdón y no nos dan la absolución. No importa. La magia, el ejercicio está en el acto que tú haces con el otro. No importa la respuesta. Entonces, por eso también se pueden hacer reparaciones cuando la otra persona no está presente. Hay una cosa que es importante y es que muchas veces perdonar no necesariamente, o sea, cuando perdonas no necesariamente tienes que reconstruir la relación. No, hay relaciones que se necesitan mantener en distancia, que no se necesita reconstruirla ni recuperar la comunicación, ni mucho menos, pero eso no quiere decir que no hayas perdonado. Claramente es eso. Y la última parte, que es muy importante, tiene que ver con perdonarnos a nosotros mismos. Sí. Porque si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, es mucho más difícil que podamos ir a pedir perdón, o es mucho más difícil poder perdonar. Entonces, aquí vamos a tener distintos pasitos. El primero, necesitamos liberarnos de la culpa con nosotros mismos, porque es que muchas veces nosotros somos más duros con nosotros que las personas externas. Entonces necesitamos liberarnos de la culpa. La culpa no sirve para absolutamente nada. Bueno, de pronto sirve alguna culpa para generar, o sea, el remordimiento y el acto de contrición tiene una función, pero en algunos casos nos paraliza y nos deja como ahí dando
yo llamo como revolcándonos como el marranito, en algo que hace muchísimo daño, en el juicio, en el darnos látigo, que no funciona. Entonces, al liberarnos la culpa, logramos seguir al otro paso, que es el paso de la aceptación. Sí, ¿aceptar qué? Aceptar que somos seres humanos, aceptar que somos vulnerables, aceptar que no somos perfectos, aceptar que nos equivocamos y cometemos errores. Cuando logramos ese paso, podemos seguir al otro, que tiene que ver con la compasión de sí mismo, entrar en compasión de mí mismo. Si aprendemos la lección del error, posiblemente no lo vamos a volver a hacer. Si tuvimos el suficiente dolor y conciencia, y al surgir la conciencia y aprendemos la lección, posiblemente no lo vamos a repetir. Y hacer reparaciones con nosotros mismos. El dolor tiene una función en la vida y los seres humanos posiblemente los necesitamos, porque el dolor despierta, el dolor nos ayuda a derrotar, el dolor nos ayuda a parar, el dolor nos ayuda a decir esto no está bien, el dolor nos ayuda, o el dolor surge cuando estamos en pérdida, y eso nos deja la posibilidad de aprender. Entonces, ya hablamos de las 1, 2, 3, 4, 5 cosas de el perdón conmigo mismo, y vamos a ver que efectivamente el antídoto para el perdón en general de lo que hemos expresado tiene que ver es el amor, claramente. Cuando te perdonas, necesitas amor. Cuando perdonas, necesitas amor. Cuando pides perdón, necesitas amor. El perdón llega cuando reconoces que nunca hubo nada que perdonar, sino había algo que comprender. Vamos a cerrar con esta frase, porque es real. Cuando haces el ejercicio, el proceso que requiere trabajo interior y tiempo, puedes comprender lo valioso que es este proceso de perdonar. Bueno, espero que este espacio de un tema que es supremamente profundo, pero trate de hacerlo conciso y sencillo, les haya servido. Muchas gracias.